¿Qué tal, hermanos del Centro Familiar de Adoración? Mi nombre es Javier Carrá, soy pastor por la gracia de Dios. Bienvenidos a una transmisión más de su culto online. Gracias por estar en sintonía. Miren, mientras estamos atravesando este desierto que el Señor ha permitido, pero la iglesia de Dios jamás debe de enfriarse, jamás debe de dejar de alabar a su Señor y de estudiar su palabra. Así que bienvenidos a este culto de media semana. Vamos a estar de pie, iglesia, en este momento. Iniciamos con una oración. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Tú has prometido que donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí tú vas a estar. Y por eso sabemos que hoy estás aquí con nosotros. Nos une, Señor, tu Espíritu Santo, y a través de esta pantalla podemos estar unidos con nuestros hermanos. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, una sola iglesia, Señor. Y aunque no estamos unidos físicamente, pero sí en espíritu, a través de la oración, la alabanza y la meditación de tu palabra. Pedimos que te quedes con nosotros en este culto de media semana, que tú nos puedas, Señor, fortalecer, que puedas levantar nuestra fe. Ayuda al que se sentía cansado, preocupado, abatido. Señor, que tú nos puedas dar nuevas fuerzas en este momento difícil que está atravesando nuestro país y el mundo entero. Sobre todo que nos uses como instrumentos tuyos, Señor, para que podamos llevar esa palabra de reconciliación a un mundo que está desesperado por la esperanza del Evangelio. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ahí puestos de pie, vamos a entonar juntos estas alabanzas. Me acompaña con su voz y con sus palmas. Eres mi amigo fiel, así dice esta alabanza. Para que en mí tú pienses, dígale. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Dígale de nuevo. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo, tu amigo soy. Dígale de nuevo. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Digámosle del principio juntos. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Dígale. Eres mi amigo fiel, Jesús. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo.
digámosle majestuoso. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Jesús, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. La última vez que se oiga tu voz diciéndole: majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Mi amigo, eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Él merece toda la gloria. Es nuestro buen amigo, nuestro fiel compañero. ¿Por qué no le seguimos diciendo que Él es nuestro amigo? Dígale: Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. No nos sueltes, Señor, quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar. De todo es realidad, el tiempo no existe más. Una y otra vez estar yo junto a ti, me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Tú eres todo para mí. Levante su voz y sus manos y dígale: Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo,
están ahí con usted. Y dígale: Señor, no nos sueltes, no nos dejes volver atrás. Permítenos disfrutar diariamente de esa amistad contigo. Sosténganos, Señor. Dice su palabra que somos sus ovejas y que oímos su voz y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Que el Padre es mayor que cualquier amenaza que estemos viviendo hoy en día. Que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Oh, gracias, Jesús. Dice tu palabra también que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor, del inmenso amor que es en Cristo Jesús. Gracias porque estamos seguros. Gracias porque en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, porque nada nos separará de ti, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez. Oh, bendito Señor. Digámosle: Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Caminamos contigo cada día, Señor. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te agradecemos. Esta vida no sería posible vivir si no fuera por tu misericordia. Si no tuviéramos tu gracia que nos sostenga. Oh, sí, tu palabra nos recuerda que eres el Dios de toda gracia. Y si no fuera por esa gracia, no estaríamos aquí adorándote. En medio de una amenaza, de una pandemia mundial, Jesucristo es nuestra roca firme. Es nuestro castillo, es nuestro refugio. En Él estamos seguros. En Él podemos confiar. Gracias, bendito Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Vamos a decirle desde el principio: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Dígale: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría mi familia, Señor? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón,
corazón vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. De nuevo, dígale. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. No estaríamos aquí, Señor. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Ahí donde está, vamos a comenzar a orar unos por otros. Póngale la mano a la persona que tiene a la par. Dele gracias a Dios por esa vida. Dele gracias a Dios por la salud. Dele gracias a Dios por la salvación de tu cónyuge, por la salvación de tus hijos, por tu salvación. Vamos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, queremos conocerte cada día más. Queremos amarte cada día más. Oh Señor, queremos enamorarnos más de ti. Queremos, Señor, crecer cada día más en conocimiento tuyo para amarte más. Queremos ser transformados, Señor. Queremos crecer en santidad. Dígale que usted se quiere parecer más a Cristo. Ore por esa persona que usted tiene a la par y dígale: Señor, que te conozca y te ame cada día más. Nuestros hijos, que te conozcan y te amen cada día más. Nuestro cónyuge, Señor, ayúdanos a ser un fiel reflejo tuyo, de tu amor, Jesús, para con nuestra familia, a poderle servir como tú nos serviste a nosotros. Señor, pedimos por nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a amar tu presencia, a amar la oración. Atráenos diariamente a tu presencia, Señor. Que seamos transformados por tu Espíritu Santo mientras estamos, Señor, en tu presencia. Que vayamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Señor, tú eres el alfarero y nosotros somos el barro y estamos en tus manos, Señor. Moldéanos a imagen de Jesús. Queremos ser más y más como Cristo, Señor. Oh, tu gloria, Señor, nos transforma, Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, gracias porque no nos tomas en cuenta nuestros errores, nuestros pecados. Gracias porque tu gracia no se acaba, tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque podemos confiar en ti. Señor, que venga tu reino a nuestras vidas. Queremos que tú gobiernes cada área de nuestra vida. Póngale al Señor esa área de su vida en la que usted sabe que todavía le falla al Rey. Y dígale: Señor, venga a mi vida tu reino. Oh Señor, me rindo a ti. Quiero serte fiel. Todo a Cristo yo
y le decimos juntos, todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Vamos a decirle, yo me rindo a Él. Te rendimos esa área de nuestra vida. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Así es, Señor. Transforma nuestra vida, transforma nuestro ser. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor. Hazme como tú. Tú el alfarero, barro soy yo. Moldéame y cámbiame. Es mi oración. Dígale, tú el alfarero, barro soy yo. Somos barro en tus manos, oh Jesús. Moldéame y cámbiame. Es mi oración. Cámbiame, Señor, por tu espíritu. Cámbiame, Señor. Hazme como tú. Hazme como tú. Hermano, por último vamos a pedir por nuestras peticiones. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Reciba la paz del Señor y dígale, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los medicamentos, el alimento, que no tengamos estrés, ni afán, ni preocupación por el día de mañana. No os afanéis pues, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, o qué habéis de vestir, porque vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Oh,
gracias, Jesús. Tú conoces nuestras necesidades. Pon tu mano sanadora en los que están enfermos. Protégenos de todo contagio, de todo virus. Fortalece el sistema inmunológico, Señor. Oh bendito Rey, que demos testimonio de tu misericordia, de tu poder, de tu sanidad divina, de tu gracia, Señor. Te amamos, Jesús, confiamos en ti. La provisión económica. Muchos están afligidos por sus trabajos, pero tu palabra nos recuerda: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confiamos en ti está puesta nuestra fe, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro castillo, nuestro refugio, Señor. Confiamos en ti. Recuérdanos tus promesas. Guarda nuestra mente y nuestro corazón de todo afán. Úsanos. Termina diciéndole al Señor: quiero ser un instrumento de tu paz. Quiero ser un instrumento de tu salvación. Gracias por hacerme tu hijo. Y quiero ser un embajador tuyo, enviado a los vecinos, enviado a la familia, enviado a las naciones, a través de los medios, a través de las redes. Un enviado tuyo, Señor, que reconcilia a las personas contigo a través de Cristo y su evangelio. Gracias por las buenas nuevas. Gracias por el consuelo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Él ha estado en medio de nosotros. Él habita en la alabanza de su pueblo. Salúdense unos con otros ahí en casa. Bienvenidos a este su culto entre semana. Gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Y vamos en este momento entonces a nuestro estudio bíblico. Y en esta ocasión vamos a estar llevando a cabo el estudio número 12, que es la continuación o la segunda parte de lenguas e interpretación de lenguas. Vamos a orar en este momento, pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes viendo este video. Así que estamos desde la cuarentena en la casa, pero no dejamos de estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil, es viva y eficaz, y nos anima, nos exhorta, nos llena de fe en las promesas del Señor para seguir adelante. Estamos con este estudio de los dones del Espíritu y siempre recordándoles que pueden descargar el estudio en Word o en PDF aquí en la descripción de este video. Hágalo en este momento si es necesario, pause el video, vaya y descargue el estudio. Lo puede usted tener ahí en su computadora en Word, irlo llenando, o lo puede imprimir en PDF y una vez impreso lo va llenando con lapicero, ¿verdad? También ahí va a encontrar un link por si usted quiere ayudarnos con sus ofrendas a este ministerio de Gracia Soberana. Tenemos un link de PayPal a través del cual usted nos puede hacer un depósito del monto que sea, va a ser bienvenido. Así que muchísimas gracias a todos los que ya nos sintonizan. Este es un ministerio de Cephal Church que se llama Seminario Bíblico Teológico Gracia Soberana. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, muchísimas gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has sostenido en medio de la prueba. Y gracias porque has permitido las pruebas con propósitos buenos. Gracias, Señor, porque el principal propósito es que tu iglesia crezca y se fortalezca. Que más y más personas vengan a la fe en Jesucristo, al arrepentimiento. Que todo el mundo conozca que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, a quien tú enviaste. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros y por enviarnos del Padre y del Hijo al Espíritu Santo, a quien ahora tenemos morando en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Te pido, Señor, que tú nos puedas iluminar, que puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros oídos, para que recibamos esta buena palabra. Sobre todo que les reparta dones a mis hermanos que están viendo en pantalla. A través de esta pantalla, Señor, imponemos manos sobre ellos para que tú impongas los dones, para que tú impartas esa sabiduría, esa palabra de ciencia, esos dones de sanidades, ese don de fe, de milagros. Señor, el don de profecía y discernimiento de espíritus. Y en esta ocasión, lenguas e interpretación de lenguas. Ponemos en tus manos las vidas de ellos. Guárdalos del maligno. En el nombre de Jesús, llénalos de tu Espíritu Santo. Protégelos de toda enfermedad. Provéeles, Señor, que no pierdan la paz
por más feas que se pongan las noticias, que ellos no pierdan de vista que tú estás con ellos y los estás guardando y cuidando en medio de esta crisis. Muchísimas gracias por tu misericordia y la oportunidad que nos das de apartar un tiempo para estudiar tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Bueno, vamos a anotar ahí en la introducción, póngale su nombre a la hojita o al documento que usted tiene ahí en su computadora y vamos a anotar. Introducción, dice, la semana pasada aprendimos acerca del don diversos géneros de lenguas, que es la capacidad dada por el Espíritu. Ahí anótelo, por el Espíritu. Es la capacidad dada por el Espíritu de orar y adorar a Dios en idiomas desconocidos. Vamos a tratar de recordar eso de memoria, ¿verdad? ¿Qué es el don diversos géneros de lenguas? Es la capacidad dada por el Espíritu de orar y adorar a Dios en idiomas desconocidos. Y dice ahí, aunque no todos tienen este don, eso veíamos la semana pasada, no todos tienen el don de lenguas. En los Corintios 12 nos lo decía, no todos hablan en lenguas. Pero, anótelo, cualquiera lo puede recibir. Cualquiera lo puede recibir. Decía Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Significa que cualquiera lo puede recibir. Este don, dice ahí, anótelo, no nos hace ni menos, ni más, ni menos espirituales. No nos hace más espirituales el hecho que yo hable en lengua como creían los corintios. Eso no es así. Pero trae gran edificación para quien lo posee y practica. Con permiso, hermano. Gran edificación para el que lo posee y lo practica. Cuando hay interpretación, vamos ahí en la introducción siempre, cuando hay interpretación de lenguas, también es de edificación para quienes lo escuchan. Para quienes lo escuchan. La interpretación de lenguas sencillamente es la capacidad dada por el Espíritu de entender el mensaje dado en lengua desconocida y traducirlo a lengua conocida. Fíjese bien, ¿qué es la interpretación de lenguas? Es la capacidad dada por el Espíritu de entender. Las lenguas es de orar y adorar en idiomas desconocidos. La interpretación de lenguas es entender el mensaje dado en lengua desconocida y traducirlo a lengua conocida. Yo entiendo el mensaje, yo escucho y entiendo lo que se está diciendo en un idioma desconocido y ahora lo traduzco a una lengua conocida para poder ser expresado ante otras personas. Así que vamos a continuar aprendiendo acerca de estos dos dones, pero antes de continuar, trate de decirlo de memoria. Dígamelo a mí en pantalla o dígaselo a su compañero que está ahí en su sala. ¿Qué es el don de lenguas y qué es el don de interpretación de lenguas? Vamos a ver, un minutito, practiquen. A ver, entonces, el don de lenguas es la capacidad dada por Dios de orar y adorar a Dios en lenguas desconocidas. Capacidad dada por el Espíritu, correcto, por el Espíritu. Y la interpretación es la capacidad de entender el mensaje que se ha dado en lengua desconocida y traducirlo a una lengua conocida. Bueno, dice el literal A, y póngale por favor asterisco al número 1, póngale asterisco. ¿Por qué Pablo parece dar mayor importancia y valor a la profecía que a las lenguas? ¿A dónde dice eso? Mire el 1 al 5, 14 del 1 al 5. Vamos a ver el 14, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Habla misterio, se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza
que el que hable lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, lenguas más interpretación de lenguas es lo mismo que el don de profecía, en el sentido que edifica a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice Pablo que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas? ¿Por qué le da mayor importancia a la profecía que a las lenguas? ¿Será que un don es superior al otro? No, no es así. Pero vamos a ver a qué se refiere. 14.1, asterisco en el 1, por favor, significa viene en la hoja de repaso. Ya se les anunció que no va a haber examen. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que no habrá examen, pero sí va a haber que entregar la hoja de repaso antes del 15 de abril. Me la tiene que enviar a mi correo que aparece en pantalla, javier.carraa@gmail.com. Ya sea el archivo de Word en el que usted va a desarrollar la hoja de repaso, o ya sea impresa y me le toma una foto, o le toma una foto a la pantalla y me la manda, como sea, como le sea más fácil a usted, pero necesito ver la hoja de repaso contestada y me le pone su nombre, por favor. Bueno, pues va a llegar en su correo, ¿verdad? Así que ahí registro académico, como no vamos a tener graduación, registro académico va a tomar su hoja de repaso para acreditarle este diplomado. Anote la 1. Pablo se está refiriendo al contexto del culto público o de una reunión cristiana. Las lenguas sin interpretación no edifican a los demás. Entonces, ¿por qué se le da mayor importancia a la profecía que a las lenguas? Bueno, en el contexto del culto, porque las lenguas sin interpretación no edifican, ¿verdad? Las lenguas sin interpretación no edifican a los demás. Y dice la primera parte, Pablo se está refiriendo al contexto del culto público o de una reunión cristiana. En ese contexto tiene más valor la profecía porque es en el idioma que todos entienden y entonces edifica a los demás. 2. Las lenguas sin interpretación son para mi propia edificación. Puedo practicarlas a solas con Dios. Puedo practicarlas a solas con Dios. Mire qué bonito. Pablo nunca está diciendo las lenguas no edifican a los demás, así que no hablen en lenguas. No dice así. Mire cómo dice el 4 y el 5. El que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica. Es algo bueno. El que profetiza edifica la iglesia. Mire el 5. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. Nunca está Pablo en contra de la lengua. Sí, quiero que hablen en lenguas porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Quiero que se edifiquen ustedes mismos. Así que puedo practicarlas a solas con Dios. Mire el 14 y el 15, ahí mismo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ahí está, es una oración de mi espíritu con el espíritu de Dios directo. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Ah, pues no hay que hablar en lengua. No, mire el 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Mire esto, lenguas cantadas. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Miren, hermanos, y ustedes ya han hablado en lenguas. El don de lenguas ya lo han practicado. Creo que muchos de ustedes que están en casa sí, otros no, pero se lo pueden pedir al Señor porque es de gran bendición. Cuando uno habla en lenguas, lo que dice aquí, su espíritu se conecta de una manera tan especial con Dios, habla por el espíritu, habla misterios y recibe una gran edificación que muchas veces con nuestra mente y con nuestras palabras no alcanzamos a expresar y a desahogar lo que sentimos cuando hablamos y oramos y adoramos al Señor en lengua. Yo les quiero ser sincero, yo sí las hablo. No es como que en cualquier momento puedo cerrar los ojos y las empiezo a hablar, y no me gusta quizás hacerlo en público, porque la naturaleza del don de lenguas es privada. Es pública cuando hay interpretación de lenguas, y yo francamente no siento que tenga el don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Si no el don de lenguas, sí, porque yo disfruto hablar en lenguas a solas con Dios. Y luego a veces cantando, a veces ustedes me van a ver en el culto y van a ver que estoy orando, pero como están lejos no me alcanzan a oír. Y yo muchas veces estoy hablando en lenguas y estoy orando en lenguas y recibo una llenura, una edificación. Y la prueba es, bueno, a veces estoy llorando y mi espíritu como que supiera qué es lo que estoy queriendo decir, aunque mi entendimiento no lo capta, ¿verdad? Pero es una de las experiencias más preciosas. Y yo les quiero animar a que se lo pida al Señor y lo procure obtener cuando usted esté a solas con Dios. Dígale: Señor, quiero ese don de lenguas, regálamelo, quiero experimentar
eso que menciona tu palabra, esa edificación que recibe el espíritu humano a través del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Simplemente deje de hablar en español. Escoja 1, 2, 3 sílabas y prueben decirlas. Suavecito, así, sin tanto orden. Qué sé yo, cualquier cosita. Y lo digo porque de alguna manera como pastor de ustedes, quisiera yo tener ese cuidado de animarlos y de enseñarles. A lo mejor usted dice, pero ¿qué voy a decir? Y la vez pasada estábamos hablando con mis hijos de este tema y les decía yo, agarra 2, 3 sílabas, es como un bebé que balbucea. Simplemente ya no hables español, decía algo y deja que el Espíritu Santo empiece a fluir. Y ahí sabemos si tenemos el don, que simplemente fluye y no se detiene y uno recibe una edificación tremenda. A veces quizás en público uno le puede dar como pena o miedo de perder el control, pero el Espíritu Santo, hermano, es tan precioso y Dios es un Padre tan amoroso que si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Espíritu Santo? El Padre nos va a dar al Espíritu si se lo pedimos, ¿verdad? Esa llenura. Bueno, vamos a seguir. Así que hay que practicarlas a solas con Dios. Puedo también pedir a Dios interpretarla. Mira el versículo 13, estamos siempre en el 2. Puedo pedir a Dios interpretarla. Dice el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Señor, ya me diste el don de lenguas, te pido, y yo de verdad le pido eso, te pido poder interpretarla. Aunque le voy a decir algo, a veces he estado orando en lenguas, inmediatamente me paso a español, y podría ser que esté diciendo en español lo que acabo de decir en otras lenguas. Podría ser, no estoy seguro, pero también hay un don de interpretación donde alguien habla lenguas y otra persona diferente entiende e interpreta y lo dice en español, ¿verdad? Y también puedo esperar a que alguien más las interprete. Mire cómo dice el 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno interpreta. Ahí se da la idea que le mencionaba, ¿verdad? Están otros, hablando en lengua y van por turno, van en orden, no se tiene en mente un gran desorden y hay uno que está interpretando. El hermano lo que acaba de decir es tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Estos son dones que Dios le ha dado a la iglesia. El hecho de que no sean comunes, el hecho de que no los veamos muy seguido en medio de nosotros no quiere decir que no existe y se los podemos pedir al Señor, hermano, para que el Señor nos regale estos dones de tanta bendición. Si no hay interpretación, no debo practicarlas en el culto público. Si no hay interpretación, no debo practicarlas en el culto público. Sería preferible la profecía. Así que a eso se refiere Pablo. Es superior la profecía en el sentido que edifica a los demás. Entonces, en el culto público es superior la profecía. En lo privado es de superior valor las lenguas, porque la palabra profética es para edificar a otros. Las lenguas me edifican a mí mismo. 3. ¿Necesariamente caen en éxtasis o pierden el control los que hablan en lenguas? No. La respuesta es no, anótelo. No existe, dice ahí, nada en el texto que indique tal manifestación. Nada. Nunca dice que vamos a entrar en éxtasis y que vamos a perder el control. Al contrario, la Biblia parece indicar que el espíritu de los profetas, dice, está sujeto a los profetas. El Espíritu Santo no anula la voluntad humana. Al contrario, dice, hay varios detalles que parecen indicar que Dios permite y prefiere que se mantenga el orden. Anótelo ahí, por favor. Dios permite y prefiere que se mantenga el orden. Mira el versículo 23, estamos siempre en 1 Corintios 14. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos. ¿Quién es el indocto? El recién convertido que no ha estudiado. Entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis todos locos? Sí, ¿verdad? Se van a asustar. Van a decir que estamos locos. A Dios no le gusta el desorden, porque puede alejar al incrédulo. 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, el otro doctrina, el otro lengua, el otro revelación, el otro interpretación. Hágase todo para edificación. Mira el 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, por turno uno interprete.
Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Note usted los detalles que indican que tenemos control. Yo puedo estar hablando en lenguas y noto que nadie interpreta, entonces callo. Y mejor sigo hablando en voz bajita para mí. No quiero llamar la atención, no quiero distraer. Versículo 32 en adelante. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Mire qué tremendo. Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de desorden, sino de paz. 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Tampoco está prohibido hablar en lengua. Si alguien empieza a hablar en lenguas en público, no lo vamos a callar, ¿verdad? Puede ser que Dios vaya a dar interpretación. Si no hay interpretación, el mismo hermanito que está hablando en lenguas se va a autorregular y va a bajar el volumen. Y la profecía, pues, se debe procurar, dice ahí. Pero dice, hágase todo decentemente y con orden. Así que no se pierde el control, ni hay un éxtasis, ni hay un desorden. Al contrario, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. 4. ¿Puede haber llanto? Sí, puede haber llanto. Emociones, gozo, paz, pero no desorden. Anótelo ahí, estamos en el 4. Puede haber llanto, emociones, gozo, paz, pero no desorden. Nada que espante a un recién convertido. O a un inconverso, ¿verdad? Es el recién convertido es el indocto. O el inconverso, ¿verdad? Es una persona que de plano no está por primera vez, quizás en un día y se va a asustar, ¿verdad? Así que van a tener ellos curiosidad, dudas, preguntas, pero no rechazo, ¿verdad? De repente entra un inconverso y ve que hay predicación, ve que hay alabanza, el inconverso va a preguntar, pero si hay un desorden ahí, el inconverso va a decir, no, hombre, están locos y yo no vuelvo a poner un pie ahí donde los evangélicos. Y no es eso lo que se quiere. Vamos a la literal B. La vida devocional del apóstol Pablo. Y esto lo vemos del 14 al 19. Siempre ahí en el capítulo 14. 1 Corintios 14, del 14 al 19. Mire usted. Pues si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, mi entendimiento queda sin fruto. Vemos que Pablo lo hacía, ¿verdad? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Váyase haciendo una idea cómo era la vida devocional de Pablo. Oraba en el espíritu, cantaba en el espíritu, pero también lo hacía con el entendimiento. Si bendice con el espíritu, el que ocupa el lugar de oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, pero porque tú a la verdad bien das gracias a Dios, pero el otro no es edificado. Mira el 18, vida devocional de Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Él a solas con Dios hablaba en lenguas y lo hacía abundantemente, cantaba en lenguas, pero en la iglesia no. Anótelo, podemos ver que Pablo oraba en lenguas, cantaba en lenguas, adoraba y bendecía en lenguas y daba gracias a Dios en lenguas. Lo repito, Pablo oraba en lenguas, cantaba en lenguas, adoraba y daba gracias. Mire cómo dice en el 16, dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? El 17, tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Así que daba gracias, adoraba, exaltaba al Señor. Mire el 16, porque si bendecía al Señor con el Espíritu, el otro no te va a entender. Así que todas esas cosas hacía Pablo en lenguas. Orar, adorar, bendecir, dar gracias, cantar en lenguas. Número 2. Como dijimos en el estudio pasado, hay cosas tan maravillosas de Dios que las palabras e idiomas humanos no alcanzan a expresar. Cosas tan maravillosas de Dios que las palabras o idiomas humanos no alcanzan a expresar. Vamos a ver un ejemplo de algo que le sucedió a Pablo, una experiencia. Está hablando de sí mismo en tercera persona. Dice Pablo en 2 Corintios 12, del 3 al 5, conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé.
Dios sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. De una manera indirecta, dicen los comentaristas, para no sonar engreído, orgulloso, para no sonar soberbio, Pablo no quiere decir, yo un día tuve una experiencia, en el espíritu fui llevado al tercer cielo y vi y escuché cosas allá. No quiere sonar pretencioso, orgulloso. Entonces dice, hay un hombre que yo conozco en el espíritu, no sé, pero ese hombre fue arrebatado al tercer cielo. Dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, digamos en el espíritu. Y dice, ese hombre oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Es decir, lo que allá conoció acerca de Dios y acerca del cielo, del tercer cielo y del lugar donde vamos a habitar eternamente con el Señor. Dice que no existen palabras humanas para expresarlo. Quedó impactado. Muchos dicen que de esa experiencia viene el hecho de que Pablo en Filipenses 1, si no me equivoco, dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger. Por un lado me quiero ir y estar con Cristo, ya, lo cual es muchísimo mejor. Por eso dice que es ganancia morir. Pero por otro lado, sé que quedarme aquí resultaría en un mayor provecho para la iglesia. Así que todavía me falta un poquito de misión, camino que recorrer, ¿verdad? Pero ve usted que hay cosas que el lenguaje humano es limitado. Y entonces muchos argumentan que el don de lenguas es algo que Dios nos da para poder expresar misterios, cosas que es imposible expresar con las lenguas humanas. Cosas tan maravillosas de Dios que las palabras o idiomas humanos no alcanzan a expresar. Número 3. Por favor, notemos bien esto. El apóstol Pablo, el gran teólogo, lo está notando, ¿verdad? El genio de la lógica y la apologética. Es tremendo Pablo. No le ganaban un debate los judíos, los que se oponían al evangelio. Pablo, el gran teólogo, el genio de la lógica y de la apologética. Poderoso argumentador de Dios. Autor de la carta a los romanos. Pero dice que hablaba en lenguas más que todos los corintios. Es algo que tenemos que tener presente. Muchos de la línea, hay muchos jóvenes, ¿verdad? Que se han, y yo aplaudo esto y le doy gracias a Dios, se han entusiasmado bastante con el surgimiento de las doctrinas de la Reforma. Y hay muchísimo material, ¿verdad? En línea, donde usted puede escuchar pastores reformados y enseñanzas reformadas y todo. Pero lastimosamente muchas iglesias reformadas actuales son cesacionistas. Dice, apagan el espíritu, menosprecian las profecías, las lenguas, los dones. Y son cesacionistas no por Biblia, sino por moda. Porque realmente si nos vamos a la Biblia, o son cesacionistas porque dicen, en la historia de la iglesia no se ve tanto eso de los dones. Pero si nos vamos a lo que dice la palabra y no a las experiencias, ni a las confesiones, ni a los credos, ni a los catecismos, a lo que dice la palabra no es cesacionista. Y muchos apagan al espíritu y dicen, lo que pasa es que tenemos que ser más profundos en Biblia, más apologistas, más como el apóstol Pablo, que hablaba solamente de Cristo y del evangelio. Sí, solo que Pablo dice que él hablaba en lenguas y lo hacía más que todos los demás. Es algo que no debemos rechazar sin haberlo estudiado bien. Así que 4. No hay por qué separar el estudio bíblico e intelectual del don de lenguas e interpretación de lenguas. Se pueden tener ambas bendiciones. Eso es lo precioso de una iglesia que es de sana doctrina, pero que también mantiene lo de los dones. Es decir, una iglesia que obtiene las doctrinas de la Reforma, las doctrinas, digamos, del lado calvinista, pero también mantiene la enseñanza del continuismo de los dones. Incluso entre los mismos reformados, entre los mismos reformadores, habían diferencias en este tema. Yo entiendo que no nos vamos a poner de acuerdo, van a haber diferencias en temas no esenciales o en temas secundarios como esto de los dones. Van a haber diferencias. Por ejemplo, Juan Calvino era continuista
Y en sus libros dice, entiendo que cuando es necesario Dios todavía levanta profetas y levanta apóstoles. Juan Calvino. Para él sí existían apóstoles modernos. No apóstol de Jesucristo, sino apóstol de la iglesia, que es un poco diferente. Como un misionero, pero sí hay apostolado. Y hay profetas, hay profecía en el Nuevo Testamento y en los tiempos de la iglesia. Pero Martín Lutero decía que no, era cesacionista. Así que en temas no esenciales, en temas secundarios siempre van a haber diferencias. Pero Pablo ciertamente era continuista, ¿verdad? C, literal C. ¿Acaso las lenguas no son simplemente señal contra los incrédulos? A ver, ¿a dónde dice eso? Primero los Corintios 14, del 21 al 22. Léalo conmigo. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mire, ahí parece un trabalengua, me voy a tratar de pasar por este tema sin confundirlo, porque ya entendimos que el don de lenguas es algo que Dios le da al cristiano y su propósito principal es la edificación del cristiano. No va a edificar, si no hay interpretación, no va a edificar a los demás, pero las lenguas me van a edificar a mí mismo, a mi espíritu. Me voy a poder conectar con Dios y voy a recibir esa edificación, esa bendición. Así que lo que quiero que usted tenga claro es que lo que dice ahí de que las lenguas son por señal a los incrédulos, ese no es su principal propósito. Su principal propósito sigue siendo la edificación del cristiano que las practica y la edificación del resto de la iglesia cuando hay interpretación de lenguas. Pero ¿a qué se refiere con este propósito que las lenguas son por señal? Por cierto, la palabra señal significa juicio. Las lenguas son por señal de juicio contra los incrédulos. Vamos rápidamente al 1. Dice, lo que este pasaje está diciendo es, cuando no hay interpretación de lenguas, no son de bendición para los inconversos. Pueden ser de tropiezo. Cuando no hay interpretación, no son de bendición para los inconversos. Pueden ser de tropiezo. Les asustan y alejan del evangelio. Tenemos que interpretar ese pasaje del 21 al 22 a la luz del 23. El 23 es el que dice, imagínate que entra un indocto o un incrédulo y ve a todos hablando en lenguas y ve el gran relajo, va a decir que está loco. Y esa persona se va a ir sin recibir a Cristo y va a recibir juicio sobre su vida por haber juzgado a los cristianos como locos y por no haber recibido al Señor, por haber rechazado al Señor. En ese sentido, las lenguas fueron por señal de juicio a esa persona. Aquí no nos vamos a meter en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero esa frase es tomada de Isaías. Cuando Isaías le dijo al pueblo de Israel, en otras lenguas les voy a hablar a ustedes. En otras lenguas hablaré a este pueblo con otros labios y ni aún así me oirán. Está tomando Isaías 28:11, cuando el profeta les amenazaba que iba a venir Babilonia e iba a invadir y que iba a venir naciones extranjeras e iban a invadir al pueblo de Dios, iban a hablar esas otras lenguas extranjeras como señal de juicio, de castigo contra Israel incrédula, contra Israel desobediente, ¿verdad? Así que aquí está diciendo básicamente lo mismo, que retome, dice, cuando hay lenguas y el inconverso rechaza eso y se va, recibe juicio por haber rechazado a Cristo. Entonces no son de bendición para él, ¿verdad? Número 2, Pablo está diciendo, si ustedes hablan en lenguas sin interpretación, anótenlo, sin interpretación, el pobre indocto se va a asustar, o incrédulo, ¿verdad? Se va a asustar, se va a ir sin recibir a Cristo, trayendo juicio, anótelo, juicio sobre su vida. Mejor fuera la profecía para que se convierta. Yo quiero que usted mire por favor el 24. Si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando verdaderamente Dios está entre nosotros. Ahí está. Cuando hay un don de profecía o cuando hay palabra que el inconverso entienda en su idioma, ¿verdad? Y lo impacte en la prédica, qué sé yo,
este inconverso se va a postrar y va a recibir al Señor y ya no recibe juicio. Pero si tenemos un gran relajo pentecostal, desordenado, no bíblico, la persona va a servirle de burla, de escarnio, se va a ir y no va a recibir a Cristo y ahí va a llevar juicio sobre su vida, ¿verdad? En ese sentido, las lenguas son por señal al incrédulo. Amén. Así que eso es lo que significa ese pasaje. No quiere decir que ese sea el propósito principal de la lengua, es juzgar al incrédulo. Para nada. Solo es que el incrédulo no le bendicen. La verdad es que no bendicen a la iglesia tampoco cuando no hay interpretación. Tiene que haber interpretación. Amén. Anótelo. 3. En ese sentido es que las lenguas son señal de juicio sobre el incrédulo. En ese sentido, las lenguas son señal de juicio sobre el incrédulo. No quiere decir que sea el único propósito del don de lenguas. Ahí está. Para los creyentes, el don de lenguas es de edificación. Importante aclaración, ¿verdad? Y vamos al último literal, el literal de lenguas en la iglesia, ¿sí o no? ¿En qué quedamos? ¿Quiere el Señor que haya lenguas en la iglesia o no quiere que haya lenguas? 1. Evidentemente, los corintios estaban cometiendo 2 errores principales en cuanto al don de lengua. ¿Cuáles eran los 2 errores que ellos estaban cometiendo? Numeral 2. Uno era enfatizar demasiado dicho don, enfatizar dicho don por encima de otros dones, pensando con inmadurez y malicia. Seguramente soy más espiritual si lo tengo. Soy mejor, anótelo ahí, soy mejor que los demás. Dios me ha favorecido. Por eso les dice Pablo en el versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primer error, enfatizar demasiado. Y con malicia y con inmadurez yo soy mejor. Y el otro error era ejercer el don sin amor. Ejercer el don sin amor. Primero Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ni trato con el prójimo, vengo a ser como algo que hace ruido, metal que resuena, címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios y la ciencia, mire cómo menciona los dones: la lengua, la profecía, los misterios, la ciencia, don de fe, trasladarse los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y el don de servicio, número 3, versículo 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nuevo, de nada me sirve. Todos los dones los ejercían con orgullo, con egoísmo, con falta de amor. Todos los dones que se mencionan ahí, esos eran los errores de los corintios. Así que, a ver, dígale a su compañero cuáles eran los 2 principales errores de los corintios al ejercer los dones. Adelante, 30 segunditos. Me lo puede decir a mí también. Los 2 principales errores: enfatizar demasiado el don de lenguas creyendo que eran más espirituales, eran inmaduros. Y el otro, ejercer los dones sin amor. 4. Note que Pablo no prohíbe los dones, sino corrige. De nuevo, note que Pablo no prohíbe, sino corrige e instruye para su sano ejercicio. Amén. Tremendo, ¿verdad? Póngale asterisco al 5, al D5, póngale asterisco. En resumen, les instruyó: no lo hagan en desorden. Esta es la instrucción de Pablo con respecto al don. No lo hagan en desorden, no lo hagan todos al mismo tiempo. No todos al mismo tiempo. 2 o a lo mucho 3. Los demás guarden silencio, es la palabrita ahí, los demás en silencio. Mantengan el control y la calma. Y si no hay intérprete, no lo hagan en voz
audible. Si no hay intérprete, no lo hagan en voz audible. Póngalo con asterisco ese 5 porque tenemos que decir cuál fue el resumen de las instrucciones de Pablo respecto al don de lenguas, ¿verdad? Así que mire lo que hemos estudiado hoy en el literal A. Vimos que en el contexto del culto es superior la profecía que las lenguas porque edifica a los demás, a menos que haya una interpretación. En el literal B vimos que Pablo lo usaba en su vida devocional y lo usaba cantando a Dios, dando gracias a Dios, todo a través del don de lenguas. En el C vimos qué es eso de que las lenguas son señal a los incrédulos. Ya vimos que quería decir eso. En el D vemos que en la iglesia así quiere el Señor que se practique. Lo vemos en el resumen. No desorden, no al mismo tiempo, 2 a lo mucho 3. Mantengan el control y la calma y que no sea en voz audible si no hay intérprete. En la práctica, y con esto terminamos, ¿cómo se practica el don de lenguas ya en la realidad, en el culto? La primera rayita, podemos practicar las lenguas en nuestro devocional. En nuestro devocional, a solas con Dios para edificación de nuestra alma. La segunda rayita, lo podemos practicar en la iglesia cantando o hablando, orando, ¿verdad? Pero pidiendo a Dios poder interpretarlo. Usted canta en lenguas calladito sin que nadie lo escuche para no ser de tropiezo, o orando, hablando a Dios, pero pidiéndole, Señor, concédeme poderlo interpretar para que edifique a los hermanos. Tercera rayita, lo podemos practicar en la iglesia esperando a ver si Dios levanta a otro. Esperando un momento a ver si Dios levanta a otro para que interprete. Es tremendo cómo Dios hace eso, hermano. Yo he escuchado testimonios. El otro día, una hermana fue llamada o llevada a un lugar de trabajo a que orara por un hombre, por un esposo que estaba en serios pleitos con su esposa. Así que esta hermana de nuestra iglesia va a esta oficina y empieza a orar por este esposo que tenía pleito con su esposa. Y mientras ella está orando, esta hermana es bien pentecostal y empieza a hablar en lenguas. Y sucede un milagro, que este hombre, después de esa oración, le entrega su vida a Cristo, se convierte, una cosa insólita. Y cuando él da su testimonio, dice, mire, la hermana empezó a hablar en lenguas, pero de repente yo empecé a entender todo lo que Dios me decía a través de esta hermana. Y a pesar que la hermana siguió hablando en lenguas y orando, a mí no me asustó, una cosa tremenda lo que Dios hizo. A mí no me asustó, sino que yo empecé a entender en español lo que esta hermana estaba diciendo. Y en ese momento Dios me empezó a decir, fulano de tal, el hermano se llamaba David. David, quiero que sepas que soy Dios. De aquí en adelante voy a ser tu padre. Quiero que cuando hables conmigo me digas, Padre. Hoy yo estoy sacando todas estas espinas que llevabas en tu corazón y nunca más las tendrás ahí. Hoy vas a poder perdonar. De aquí en adelante vas a ser mi hijo y yo te voy a cuidar y yo te voy a sanar y nunca te voy a dejar. Este hermano estaba impactado por lo que Dios le había hablado. Y la hermana dice que lo que hizo fue hablar en lenguas. Dice que empezó a llorar y empezó a hablar en lenguas y el Espíritu Santo la tomó en ese momento. Así que Dios le dio en este caso la interpretación de lenguas a él, a este hombre. Lo hizo nacer de nuevo y en el momentito le dio el don de interpretación de lenguas. Y todos los que lo conocemos sabemos que persevera en el Señor hasta la fecha. Así que es tremendo lo que Dios puede hacer. Podemos esperar un momento a ver si Dios le da la interpretación a otro. 4. O la cuarta rayita. Lo podemos practicar en voz baja, orando solo entre nosotros y Dios. Es entre nosotros y Dios, calladito, como lo hago yo en la iglesia, como lo hacen un montón de hermanos. Y mire cómo dice que algunos tenemos ese don, pero lo hemos dejado dormido o lo hemos descuidado. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios
que está en ti por la imposición de mi mano. Pablo le dice a Timoteo, hablando en general de un don. Algunos dicen que pudo haberse estado refiriendo al llamamiento pastoral, porque Timoteo le daba miedo la persecución y como que aparentemente se había desanimado en el ministerio. Y Pablo le dice, aconseja el fuego del don que está en ti, pero también podía referirse a cualquiera de los dones. La Biblia quedó un poquito ambigua en este sentido. Así que avives el fuego del don. Muchos hemos dejado de avivar ese don. Muchos lo tenemos y lo hemos descuidado. Mire la siguiente línea. Como una pequeña llamita, con doble L, una pequeña llamita de fuego. Lo podemos avivar estudiando la palabra. Mire qué más. Orando, sirviendo a Dios, buscando su rostro, practicando por la fe el don. Practicando por la fe el don. Si usted alguna vez habló en lenguas, Dios le ha dado ese don, entonces por fe comience a practicarlo de nuevo en su vida devocional, en su tiempo a solas con Dios. Seamos como Pablo, que dice que hablaba en lenguas más que todos los corintios. Muchos traducen esa parte como más que todos los corintios juntos. Pablo tenía una práctica privada del don de lenguas. Es lo que nos dice la palabra. Y la última, atrévase a hablar en lenguas. Atrévase a hablar en lenguas. No espere tener un ataque de lenguas, así póngale. No espere tener un ataque de lenguas. Simplemente por fe, deje de hablar en español cuando esté orando. Si usted quiere este don, pídaselo al Señor y deje de hablar en español cuando esté orando. Lo que yo le decía, comienza usted simplemente a decir 1 o 2 o 3 sílabas, esperando que el Señor de ahí en adelante tome esa lengua, tome esa boca y empieza a producir esa alabanza y esa comunicación espiritual. Comienza a decir algunas sílabas y frases según el Espíritu le reparta. Algunas sílabas y frases según el Espíritu le reparta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hermanos, muchas gracias por haber visto este estudio. Aparentemente vamos a estar más o menos un mes en esta misma situación. Probablemente comencemos el otro diplomado en esta forma. Probablemente ya podamos estar en presencial en el siguiente diplomado. No lo sabemos, no estamos seguros. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Lo que les puedo decir, sigamos orando, sigamos clamando, sigamos creyendo las promesas de Dios, sigamos adorándole y agarrados de la mano de Él. No deje de sintonizar estos cultos mientras se pueda, mientras los medios los permitan, usted tenga luz eléctrica, tenga internet, mientras el Señor lo permita, vamos a seguir llegando hasta sus hogares por este medio, por los medios tecnológicos. Les pedimos disculpas, yo no soy cantante, ni soy músico. Yo aprendí un poco cuando estaba bicho, pero mi llamado es pastoral. Y gracias, hermanos, por su paciencia, porque a pesar que las cosas a veces las hacemos un poco chambonas, pero de todo corazón las quisiéramos hacer con excelencia para el Señor. Y vamos a estar tratando de mejorar cada vez. Muchísimas gracias por haber sintonizado este video. Y les pido sigamos clamando para que pronto podamos estar de regreso como iglesia, gozándonos juntos, alabando y sirviendo al Señor y aprendiendo también de su palabra. Muy buenas noches, Dios me los bendiga.